La meditación para el día de hoy la he titulado Dadles vosotros de comer y está basado en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 30 al 44. Voy a dar lectura a este pasaje y dice así: Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. El pasaje que hemos leído es conocido como la alimentación de los 5,000, aunque en realidad comieron más, porque Mateo nos dice en el capítulo 14, versículo 21, que comieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como nosotros sabemos, en un grupo, en una multitud, siempre son más los niños y las mujeres. Este pasaje es relatado por los 4 evangelistas. Esto revela su importancia. Creo que el único milagro que hizo Jesús, el cual es contado por los 4 evangelistas, es este. Y cada uno de ellos cuentan detalles particulares que arrojan más luz al contexto en que se desarrolló este milagro. Veamos un poco el contexto de esta historia. Y Juan el Bautista acababa de ser decapitado por Herodes. Entonces los discípulos de Jesús vienen a contarle esta mala noticia. Sin duda, esta noticia afectó mucho a Jesús, pues, como sabemos, Juan era primo de Jesús. Triste por esta noticia, y al ver cansados a sus discípulos, Jesús les dijo: Venid vosotros a un lugar aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque dice el versículo 31 que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El verso 32 dice que tomaron una barca y cruzaron el mar de Galilea, y entonces se fueron a un lugar desierto. Jesús y sus discípulos pensaban que este era un buen lugar para estar solos, quizás para procesar el duelo de la muerte de Juan, para comer tranquilamente y descansar. Lo que ellos no sabían es que la gente les había visto a dónde iban. Se habían dado cuenta de esto, y dice el versículo 33 que muchos los vieron ir y fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante esta sorpresa? Porque él pensó que estaba el lugar desierto, no había nadie, y encontró una gran multitud. Dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El evangelista Mateo, en el capítulo 14, versículo 14, añade un detalle más que es muy importante. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Queridos hermanos, estos 2 versículos son muy hermosos porque revelan el corazón de Jesús.
Primero dice que vio una gran multitud, pero más allá de ver el rostro de las personas, lo que Jesús vio fue las necesidades de ellos. Porque dice que eran gente como ovejas que no tenían pastor, y porque también entre ellos vio que muchos estaban enfermos. Y la segunda cosa que nos dice este verso es que Jesús tuvo compasión de ellos, es decir, su corazón se compadeció, su corazón se estremeció, sintió en carne propia el sufrimiento por la cual estaba pasando esa gente. Alguien dijo una vez que la palabra compasión es una palabra compuesta y significa padecer con, es decir, padecer con esta persona que está sufriendo. No solamente Jesús vio y no solo sintió compasión, sino que la tercera cosa que hizo Jesús al ver las necesidades, dice, comenzó a enseñarles y también sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos queridos, Jesús dejó a un lado su necesidad propia y la de sus discípulos. Recuerden, ellos estaban tristes, estaban cansados, no habían tenido tiempo ni para comer y habían ido ahí para descansar. Pero todo eso lo dejó a un lado para suplir la necesidad de la gente. Qué gran ejemplo que Jesús nos da. Este ejemplo es tan real para nosotros hoy. Jesús siempre vio la necesidad de la gente. Él tuvo ojo para ver su necesidad. Y no solamente eso, sino que Él se compadece de cada necesidad, lo cual lo lleva a actuar a favor de la gente. Queridos, esto mismo es lo que Él espera de nosotros. Quienes somos sus hijos, quienes somos sus discípulos, Él desea que nosotros tengamos ojo para ver la necesidad de la gente. Él desea que nosotros tengamos compasión, que sintamos compasión por los que están sufriendo, y esto nos debe llevar a actuar a favor de ellos. Es en este contexto que rodea a la historia en que vamos a meditar el día de hoy. Y empezamos con los versículos 35 y 36, que dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Frente a tanta necesidad, con una multitud de más de 5,000 personas, Jesús no se dio cuenta que la hora había pasado muy rápido. Había quizás muchos enfermos para sanar, muchas preguntas por contestar y ya estaba anocheciendo. Entonces los discípulos vienen a Jesús con, al parecer, una buena sugerencia. Señor, despídelos para que vayan a los campos y coman. Si uno lee rápidamente esta sugerencia que los discípulos le hicieron a Jesús, parecería que están en lo correcto, porque miren lo que está diciendo. Dice, el lugar desierto, era verdad. Jesús los había llevado ahí con un propósito. Él buscó un lugar solitario para descansar. La otra cosa que dicen es, la hora es muy avanzada, también es verdad. Mateo dice que ya estaba anocheciendo, oscureciéndose, esto era cierto. La tercera cosa que dicen es, la multitud tenía hambre y no había comida para tanta gente. Esto también era verdad. Ellos le dijeron por eso, despídelos para que se vayan y puedan suplir la necesidad de comida. Para que compren pan, pues no tienen que comer. El consejo que le dieron a Jesús, quizás, aunque era verdad, no era del todo sincero. Me pregunto, ¿no sería más bien que en lugar de una sugerencia, los discípulos estaban regañando a Jesús? Es decir, le estaban diciendo, Señor, ¿no te das cuenta que ya está oscureciendo? ¿No te das cuenta que ya se está poniendo de noche? ¿No te das cuenta que no hemos tenido tiempo ni para comer? ¿No te das cuenta que estamos cansados? Señor, por favor, despide a esta gente. Pienso que más que una sugerencia, quizás esta era una queja de los discípulos para Jesús. En este día, hermanos, podemos ser duros y criticar a los discípulos, lo insensibles que eran al dar esta sugerencia a Jesús. Pero queridos, tenemos que ser justos en reconocer que cuántas veces también a nosotros nos pasa lo mismo, porque la necesidad de los otros se convierte en un estorbo para nosotros. A veces afecta nuestra tranquilidad, a veces atenta con nuestra comodidad y nos saca del confort. Y esto nos fastidia.
Nos incomoda que alguien nos pida ayuda. Pero qué bueno es saber, queridos, en este día, que para Jesús esto no era así. Jesús estaba más interesado en la necesidad de la gente que en sus propias necesidades. Lindo ejemplo para nosotros hoy. La segunda cosa que vamos a ver aquí es cuando el Señor le responde a ellos: dadles vosotros de comer. Versículo 37 dice: respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Yo pienso que los discípulos no estaban esperando que el Señor les dijera esto, porque el Señor no les estaba sugiriendo, o tampoco les estaba diciendo si pueden darles de comer. No, hermanos, esto era una orden. El Señor le dijo: dadles. Este es un mandato. Y no solo eso, sino que está en modo imperativo. Es decir, no había opción, tenían que hacerlo. Los discípulos no se esperaban esta respuesta. Imagino que algunos de ellos se estarían arrepintiendo de haberle pedido esto, sugerido esto. Y a la vez estaban pensando lo imposible que sería hacer lo que Jesús les estaba pidiendo, es decir, dar de comer a más de 5,000 personas. Queridos, y esta es una realidad, muchas veces la tarea que Dios nos manda hacer va más allá de nuestras capacidades e inclusive más allá de los recursos que tenemos. Y cuando escuchamos una tarea que Dios nos da, inmediatamente pensamos que no podemos hacerlo, que es una tarea imposible. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido como los discípulos se sintieron, incapaces de satisfacer las demandas del Señor? Pero déjame decirte, hermano querido, que Dios no es un Dios injusto. Dios no es injusto en mandarte aquello que tú no puedes realizar. Nunca te va a mandar a hacer una cosa que tú no puedes hacerlo. Si el Señor te pide algo, es porque tú lo puedes realizar. Y no solamente eso, sino que Él estará contigo. Él promete su compañía, tú no estarás solo. En tercer lugar, vemos cuál fue la respuesta de los discípulos. Versículo 37 dice que ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermanos queridos, eran 5,000 personas. Como dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Esta era una tarea tremenda, casi imposible de lograrla. Es por esta razón que quizás los discípulos reaccionan y le dicen al Señor, en otras palabras, y déjenme parafrasear este versículo. Es como si le dijeran: perdón, Señor, no sabemos si te estamos escuchando bien, acláranos por favor. ¿Estás diciendo que vayamos y compremos pan por 200 denarios? ¿Nos estás pidiendo que nosotros demos de comer a esta multitud? ¿Es eso lo que estás pidiendo? Y fue Felipe, a quien voy a llamar el matemático, porque él fue el que sacó rápidamente las cuentas de cuánto costaría por lo menos darle algo de comer a esta gente. En Juan capítulo 6, versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Queridos, un denario era el salario de un obrero por cada día. 200 denarios era casi 7 meses de trabajo. Pero Felipe dice algo más aquí. Aunque gastemos todo este dinero, no bastaría para que cada una de estas personas tome un poco de pan y sacie su hambre. Hermanos, 200 denarios realmente era mucho dinero. Y creo que ellos no lo tenían. Por eso Felipe reacciona y menciona esto, ¿no? Pero déjame decirte algo más. No era un problema solo de dinero, sino que no habría lugar en aquel tiempo, y creo que ahora tampoco, una panadería capaz de vender más de 5,000 panes. Felipe mismo interviene en otro versículo, en el versículo 5, y dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, ¿qué panadería vamos a comprar tantos panes? En pocas palabras, queridos, los discípulos empezaron a ver todas las limitaciones que tenían. Ellos empezaron a expresar las razones por las cuales no podían cumplir con esta orden. Y también, de paso, inventarse algunas excusas. Pero lo que hicieron ellos también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no queremos hacer algo por algún necesitado?
Y inmediatamente empezamos a pensar en imposibilidades. No podemos. O quizás expresar excusas. O quizás razones inclusive, porque lo que los discípulos decían era cierto. Pero hermanos, déjame decirte algo, que si Jesús nos ordena algo, como ordenó a los discípulos, hermanos, era algo que ellos podían hacer. Por eso Jesús les dijo esto, y Juan capítulo 6, versículo 6 nos dice algo más, que Jesús estaba probando a sus discípulos. Este versículo dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía, o sea, Jesús sabía lo que había de hacer. Así como en aquel entonces, queridos, hoy también, muchas veces Jesús prueba nuestra fe. Jesús reta nuestra fe. ¿Saben por qué, queridos? Porque Él quiere glorificarse a través nuestro. Él quiere usarnos como instrumentos de bendición. Por eso pone sobre los hombros una tarea que a veces es imposible de lograr. Y en cuarto lugar vemos la respuesta de Jesús. Ante las razones o excusas de los discípulos, Jesús les dice, versículo 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Interesante esta pregunta, queridos hermanos, porque Felipe y los discípulos están hablando de dinero, de denarios. Y Él no les dijo, ¿cuánto dinero tenéis? Sino, ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos estaban pensando en términos de dinero. Jesús estaba pensando en la comida. Por eso les dijo inmediatamente, id y vedlo. ¿Cuántos panes tenéis? Vayan y busquen este alimento. Permítame hacer dos reflexiones en este mandato de Jesús. Id y vedlo. En primer lugar, los discípulos no sabían lo que tenían. Según ellos no había nada, no tenían nada. Pero Jesús quería darles una gran lección. La respuesta no estaba afuera de ellos. La solución estaba entre ellos. Pero ellos necesitaban trabajar, buscar, averiguar, investigar cuánto había entre ellos. Y la segunda reflexión es que ellos estaban enfrentando un trabajo bastante arduo. Menudo trabajo le dio Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían que buscar ahora recursos entre la multitud, buscar entre los 5,000 personas qué recursos había. Haciendo cálculos, cada uno de los 12 tuvo que averiguar entre 450 personas si había algo de comer. Al final de este trabajo, de tanto tiempo de trabajo, no sabemos cuánto le tomó, al final el versículo 38 dice, y al saberlo dijeron, hay 5 panes y 2 peces. Juan nos da un poco más de detalle de lo que encontraron. Dice Juan capítulo 6, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Interesante lo que dice Juan. Encontraron en las manos de un niño. Puedo imaginar que su mamá fue quien con mucho esfuerzo preparó su comida para que vaya a ver a Jesús. Era un niño, un simple niño. Pero que este niño tenía una comida de los más pobres. Dice que era 5 panes de cebada y 2 peces. Los panes de cebada y los peces era la comida de los más pobres entre los pobres. El pan de cebada lo comían los más pobres. No comían pan de harina, sino pan de cebada. Y en tercer lugar, hermanos, este verso nos enseña que este niño estuvo dispuesto de compartir lo poco que tenía para la necesidad de los muchos. Así como los discípulos, queridos, muchas veces no sabemos lo que tenemos. El Señor hoy también nos dice qué es lo que tienes para compartir. Es posible que tú creas que no tienes nada, pero sí tienes. Todos tenemos algo para compartir. Siempre tenemos más que otras personas y podemos compartir. O es posible que estés creyendo que esto es muy poco para tanta necesidad como los discípulos creían. Queridos hermanos, nunca es muy poco. Hoy también el Señor nos dice qué es lo que tienes para compartir con aquellas personas que tienen necesidad.
No digas, ¿qué es esto para tanta necesidad? No, hermanos, porque lo poco que podemos dar con sacrificio delante de Dios tiene mucho valor. Quiera el Señor que así como este niño estuvo dispuesto a dar su ofrenda, también nosotros lo estemos dispuestos. Y el último punto que quiero tratar, y es hermoso, es que lo poco que damos con sacrificio en las manos del Señor es suficiente. Ellos dijeron, aquí tenemos 5 panes y 2 peces, pero puestos en las manos de Jesús, hermanos, es suficiente para cualquier necesidad. Aquí hay un secreto, queridos, y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Este secreto se repite vez tras vez a través de toda la Biblia. Lo poco que demos con sacrificio en las manos de Dios es suficiente para cualquier necesidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre multiplicará lo que damos con sacrificio. Miren lo que dice el versículo 39 al 42. Dice, y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Cuál fue el resultado? Comieron todos y se saciaron. No dice se llenaron, sino dice que se saciaron, es decir, comieron hasta de más. Imagino que por buen tiempo estas personas no quisieron ver los panes y los peces porque estaban saciados. Dios multiplicó lo poco que había entre ellos, lo multiplicó hasta alcanzar para todos y se saciaron. Dice Mateo en el capítulo 14, versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Increíble. Comieron por lo menos 10,000 personas, porque siempre en una multitud hay más mujeres y más niños. Y no solamente que comieron, se saciaron, sino que como dice Lucas capítulo 9, versículo 17, y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Hermanos, no solo comieron, no solo se saciaron, hasta sobró. Es muy interesante, hermanos, la cantidad que sobró. Dice 12 cestas. Y cada vez que leo esto me gusta pensar que cada uno de los discípulos de Jesús, que eran 12, y quienes fueron incrédulos al principio, recibieron una bendición tan grande, porque Jesús les dio, les ofrendó una cesta de panes y peces para cada uno de ellos, y llevaron a sus casas. La bendición fue grande, sobreabundó aún a las casas de estos discípulos. Lo poco, queridos, que damos con sacrificio para satisfacer la necesidad de alguien, Dios siempre la multiplica. Y Dios suple la necesidad que hay con abundancia. Para terminar esta reflexión, me gustaría leer en Deuteronomio capítulo 15, el versículo 7 y el versículo 10 que dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Queridos hermanos, el llamado del Señor hoy es que cuando haya algún necesitado entre tus hermanos, pueden ser tus hermanos de sangre o pueden ser tus hermanos en la fe, pero también dice que cuando haya alguna persona necesitada en la ciudad donde el Señor te ha puesto, y aquí está el llamado, en primer lugar, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra él, no seas mezquino cuando le des, es decir, no des tampoco cuando puedes dar más. Hermanos, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra él,
No seas mezquino en dar cuando puedes darle más. Recuerda lo que Jesús hizo. Jesús vio la necesidad de la gente, pero de sus ojos físicos pasó su corazón. Tuvo compasión por ellos y sanó a los que estaban enfermos. De su corazón pasó a sus manos y los llevó a actuar a favor de ellos. Quiera el Señor que nosotros nunca endurezcamos nuestros corazones, ni cerremos nuestras manos contra ellos. En segundo lugar, el mandato es: sin falta le darás. Es decir, no demores en darle. Apresúrate a darle. Querido, siempre tenemos algo para compartir. Siempre tendremos algo más que alguien que necesita. A veces puede ser dinero, pero no siempre es dinero. También puede ser alguna cosa que tenemos y no lo estamos necesitando, pero hay hermanos, hay personas que sí lo necesitan. Y aquello que no lo necesitamos, otros con urgencia lo necesitan. En estos días hemos pedido ayuda para aquellas personas que perdieron todo. Literalmente todo. Esas nuevas familias perdieron todo lo que tenían en este incendio. Y cualquier cosa que podamos compartir con ellos viene a ser llenar una gran necesidad. No endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra él, no seas mezquino, dale sin falta. Y en tercer lugar dice: porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Querido, por esta acción Dios te bendecirá en todo lo que estás haciendo ahora, pero también en todo lo que emprendas en el futuro. La palabra de Dios dice: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Hermanos, permítame contar una experiencia personal aquí. Cuando recién me convertí, la iglesia a la que yo iba quedaba más o menos 1 hora del lugar donde vivía. Y cuando volvía en el carro en la noche, especialmente después del culto, tenía que transitar más o menos 1 kilómetro y un poquito más por una calle muy oscura. Ahí era el último paradero del carro, casi el último paradero, y de ahí a mi casa habían como 1 kilómetro, y era una senda muy oscura, había como un pasadizo y a los costados habían árboles y no había mucha luz. Un día, viniendo de la iglesia, en el camino encontré a un hombre que salió de entre los matorrales, y él tenía la cabeza con sangre y la cara también ensangrentada, y su ropa estaba rota. Y él me dijo: ayúdame, me han asaltado. Realmente esto me impresionó, me causó miedo, no sabía qué hacer. En ese momento le dije que lo acompañaba para buscar algún tipo de ayuda. Y como íbamos en la misma dirección, caminamos mucho más, y en la esquina de la casa había un banco, y siempre en el banco había un policía cuidando. Y lo que se me ocurrió en ese momento hacer es llevarlo donde el policía y pedirle que llamara un patrullero o alguna ambulancia para que le den auxilio a este señor. Y me fui a casa. Mi casa quedaba a pocos metros de ahí, quizás unos, quizás unos 100 metros, 80 metros, y fui. Y lo que hacía después de venir a la iglesia en la noche era calentar mi comida. En ese tiempo estaba en la universidad y vivía solo, y entonces fui a calentar algo para comer. Y al darle gracias a Dios, no pude orar esa noche. Cuando cerré mis ojos, pude ver el rostro de este hombre ensangrentado, pidiendo ayuda, clamando ayuda. Y yo comencé a pensar: aquí estoy con una comida caliente, bajo un cuarto cubierto, bajo un lugar seguro, y este hombre está necesitando ayuda. Dejé mi sopa ahí y salí inmediatamente a buscarlo, con el deseo de acompañarle a un hospital o hacer algo más. Llegué donde el policía estaba, y le pregunté: ¿dónde está este señor que traje a este lugar? Y él me dijo: no sé, no quiso ayuda, siguió caminando por ahí. Y pude ver en el piso las gotas de sangre que habían caído, y seguí esto hasta que se perdieron y no lo encontré. Vine a la casa y le pedí perdón a Dios, porque cerré mi corazón contra él, porque endurecí mi mano y fui mezquino en la ayuda que debía darle a ese hombre. Le pedí perdón a Dios, y en medio de mi oración le dije:
Dame otra oportunidad, Señor, para ayudar a alguien. Y cuando la encuentre, cuando la tenga frente a mí, haré todo lo posible por ayudar. Dios puso en mi corazón una carga por este deseo de ayudar a alguien, por este ministerio que entre nosotros llamamos de compasión. Y de ahí el Señor me dio muchas oportunidades. Luego fui a pastorear una iglesia la más pobre de la ciudad de Lima, de la iglesia nuestra, donde vi la necesidad cruda. La gente no tenía que comer. Había mucho alcoholismo, prostitución, niños violados. Pero ahí, Señor, comenzó a trabajar en mi corazón. Y más tarde Él me dio la oportunidad de dirigir una institución internacional donde ayudamos a 12,000 niños y muchas otras cosas aún en la iglesia. Queridos hermanos, esta palabra cuando la leo toca mi corazón. El Señor dice: no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra Él, no seas mezquino cuando des, sin falta le ayudarás, porque por ello Dios te bendecirá en todo lo que estás haciendo, pero también en todo lo que emprendas. Queridos hermanos, el Dios que tenemos, el Dios en quien creemos, es un Dios de compasión y demanda que su pueblo, nosotros, seamos un pueblo de compasión. Cada día Dios nos cuida, cada día Dios nos protege, Dios nos bendice, hermanos. Así también quiere que cada uno de nosotros seamos una iglesia de compasión, que bendigamos a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos en la fe o a nuestro prójimo que vive en la ciudad, a nuestro vecino, con lo que Dios nos ha dado. Mira a tu alrededor. Hay gente que necesita urgente tu ayuda. No cierres tu corazón, no endurezcas tu mano. Tenemos una linda oportunidad con nuestros vecinos del barrio La Cecilia para ayudar. Quizás tengo una mesa que no uso en casa, o sillas, o platos, o cucharas, o dinero, o comida, que pueda compartir con estas personas que lo necesitan todo. Cuando lo haces, cuando lo hagas, dice la palabra de Dios, Él promete bendecir nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias. Recuerda la viuda de Sarepta. Dios le pidió que alimentara al profeta Elías, y solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, pero ella estuvo dispuesta a compartir lo que tenía. Ella estuvo dispuesta a obedecer la voz de Dios y alimentó al profeta por 3 años y medio. Y no solo eso, sino que Dios la bendijo. En esos 3 años y medio, ella y su hijo tuvieron comida suficiente. En esa tremenda sequía, cuando nadie tenía que comer, cuando no había comida en la tierra, ella tenía en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios bendijo la ofrenda que ella hizo y la obediencia que tuvo el Señor. Permite que Dios te bendiga. Prueba al Señor. Su palabra es verdad. Él te bendecirá. Oremos. Padre amado, en este día te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, porque tú nos desafías, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a creer tu palabra. Tú nos dices en este día: no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra el necesitado, no seas mezquino. Señor, libera nuestros corazones y nuestras manos para dar. Oh Padre, ayúdanos para que sin falta apoyemos al necesitado. Y te damos las gracias, porque aunque no lo hacemos por esto, Señor, tú prometes en tu palabra bendecirnos en todo lo que estamos haciendo, pero también en todo lo que en el futuro emprendamos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de compasión. Permítenos ser un pueblo de compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que hoy, con la palabra que has escuchado, veas a tu alrededor, quizás un familiar, o de repente un hermano en la iglesia, o nuestros vecinos de la Lucila, necesita nuestra ayuda. Abre tu mano. Sé sensible a su necesidad, comparte con ellos y permite que Dios te bendiga. Yo estoy seguro que si lo haces, Dios te bendecirá como su palabra lo promete. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén.